Bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas, un nuevo especial suscriptores que hacía ya un par de semanas o 3 que no lo hacíamos, ¿eh? Tengo que decir que Adolfo me está dando con el palo. Cristo, ¿hacemos un directo o qué pasa? Y yo, que estoy un poco perro, pues le decía, Adolfo, más para más adelante, ¿sabes? Un gran saludo a Adolfo, que lo escucharemos en breve. Bueno, ¿de qué va hoy el tema? Pues hoy el tema lo voy a proponer yo, que yo sé que esta gente que me quieren preguntar y ya me pusieron un poco entre la espada y la pared y digo, no, mejor los pongo yo a ellos. Y el tema que vamos a tratar hoy es el material de la empresa. Lo voy a titular así, el material de la empresa, ¿vale? Y os pongo en situación, por supuesto. Pero para ello, vamos a repetir las normas, por si vosotros que estáis viendo el vídeo queréis algún día participar. Estamos en la aplicación Cello Walkie Talkie, que está en el Play Store, ya lo habéis visto en otros vídeos, donde tenemos un grupo que se llama 12 Ruedas Cello, y aquí podéis charlar. Bueno, pues todos los días estamos aquí levantando el país. Lo que pasa es que lo estamos levantando por el lado que no es, pero bueno. Y desde aquí grabamos estos vídeos, ¿vale? Con el fin de interactuar con todos vosotros, ¿vale? Para hoy tendremos una respuesta de 1 minuto y medio como máximo. Tenemos un tiempo para responder. Yo voy dando paso a cada persona y luego, si vemos qué tal, damos otra ronda o otra pregunta, ¿vale? Así que venga, sin más preámbulo, chicos, que los tengo a todos ahí en línea escuchando. ¿De qué va hoy el tema? Material de la empresa, ¿vale? Me ha llegado por correo electrónico una noticia que decía pues algo así, ¿vale? Que bueno, se estaban produciendo desperfectos, etcétera, y que no había un cuidado de los materiales de la empresa. Dícese vehículos, me da igual, tractoras, rígidos o propiamente camiones o semirremolques o remolques, que había una dejadez, ¿vale?, por parte de los empleados, ¿vale? Puede ser así, en muchas ocasiones nos encontramos que los remolques pues no están en las mejores condiciones, o vemos que algunos de los conductores pues no tratan debidamente el material, ¿vale? En este comunicado, en este correo que me pasaron, me lo ha pasado un suscriptor que me comentaba, ¿no? Me pasó la foto y luego me comentaba en el correo que, claro, que su empresa lo ha, por decirlo de alguna manera, amenazado, no a él, porque él cuida bien las cosas, parece ser, pero bueno, ha lanzado un pequeño ultimátum a toda la gente, es un ultimátum general, para que se cuide el material, etcétera. Da igual que sea informático que material mecánico, como pueden ser los vehículos. Dicho esto, yo tengo una pequeña reflexión, ¿vale? Y esto es lo que quiero que los participantes de hoy cojáis sobre el tema, ¿no? Y es lo siguiente: la empresa, está claro que tienes que cuidar el material que te da, las herramientas que te da, ¿vale? Pero más que tenéis que cuidarlas sí o sí, ¿vale? Hay que hacerse la pregunta, y es ¿por qué no se cuida este tipo de cosas, no estos detalles? O bien la tractora, o bien el camión en general, o el semirremolque, o por qué no se da parte de algún tipo de avería, por qué la gente pasa de todo, ¿no? Entonces, la pregunta para mis suscriptores y la pregunta para todos aquellos que están aquí en Cello esperando es: ¿por qué creéis vosotros, tanto como asalariados como algún autónomo que hay, Gonzalichu que anda por aquí, ¿por qué creéis vosotros que las personas no se molestan en cuidar el material? Así que esa es la pregunta. Vamos a empezar con Andrés. Así que, Andrés, si llevas copia, dime, ¿qué opinas? Hola Christopher, y hola gente del canal, compañeros y compañeras. Pues bueno, yo opino, a ver, que en este sector hay de todo, como en todos los demás sectores, que hay gente que cuida las cosas y gente que no. Y también es falta de poner de cada uno su parte. No es
por la formación, más que nada de poner de tu parte, porque yo en mi tiempo libre sí que me gusta cuidar material, tenerlo todo listo, tener mis herramientas, tener mi caja de bombillas, tener mis cositas. Y hay que poner cada uno en su parte, pero hay un poco de todo. Pero también está que avisas al jefe, oye, mira, que he roto un piloto y no voy a ir de viaje con el piloto así. Dice, no, tú irás, que ya se arreglará cuando vuelva. Hay un poco de todo, ¿sabes? Que también es por dejadez nuestra que por parte del jefe. Es mi opinión, ¿eh? No tomárselo a mal. Nadie se lo va a tomar a mal, y el que se tome a mal una reflexión es que tiene un serio problema. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues Adolfo, señor Adolfo, y que no me sale, tío. Veteranía. Jolín, me ha costado. Adolfo, dale, que me lío. Hola, buenísimas tardes a todos del Ganoncello y a todos los suscriptores por supuesto, del canal 12 Ruedas de Christopher. Vamos a ver, habría que matizar un poquito el tema. Está claro que todos los que venimos de la vieja escuela se daba por hecho que un conductor mecánico reparábamos, cambiábamos, hacíamos, independientemente de que se quisiera o no se quisiera. Sacabas la voluntad y el tiempo porque era así. A medida que las generaciones han ido pasando, ha pasado un pequeño problema. Es que las empresas han limitado en que los choferes toquemos los camiones, porque tienen los servicios de reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo le echaría la culpa a las empresas. Son las principales culpables de poner ciertas leyes y no incumplir una cosa que es fundamental, que el chofer tiene que revisarse el camión. Todos los días cuando se arranca hay que revisar su camión, y todos los días cuando se termina hay que revisar su camión. Aceites, líquidos, ruedas, etcétera, etcétera. Pilotos que funcionen, mangueras que no estén defectuosas. Entonces yo creo que la culpa principalmente la tienen las empresas, no tanto dirían los choferes, aunque sí que es verdad que faltaría un poco de enseñanza y de actitud también por parte de los choferes, de poner un poquito de su parte. Creo que con esto, este minuto y medio creo que queda reflejado. Perfecto, Adolfo, perfecto. Vamos a seguir con Cristian, que Cristian sabe que es nuestro encargado de la noche. El tío le gusta más la noche que el camión de la basura. Cristian, que se tenía que ir el tío, pero ya. Así que dale caña. ¿Qué me opinas sobre eso? Hola, buenas tardes a todos que nos escuchan. Bueno, de mi experiencia puedo decir que este tema tiene que ser un conjunto, ¿no?, entre la empresa y el trabajador. Aquí hay varios, lo que veo yo, hay varios, bueno, con el tiempo varios problemas, ¿no? Hay las empresas pequeñas y las empresas grandes. Bueno, las empresas pequeñas, por ejemplo, la época que estamos viviendo, los precios de transporte están como están, y claro, las empresas, ¿no?, los dueños de la empresa son personas como nosotros, y hay personas dueños que pasan de todo porque el precio están como están y el camión lo tienen que parar, y a veces pues llega el momento que tiras con el material en malas condiciones. Y luego están las empresas que están un poco más grandes, que tienen varios camiones, varias posibilidades y cuidan un poco más el mantenimiento. Y luego está la otra parte, que lo que he vivido yo, lo que he visto yo, que hay empresarios que si no hay un buen trato con el trabajador, es una cosa que no funciona, ¿no? Es como, digamos, un barco. Si el capitán no lleva bien al barco, el barco se va a hundir, ¿no? Si el empresario no intenta llevar un buen ambiente con los trabajadores tampoco van a poner de su parte. Y yo creo que tiene que ser una cosa conjunta, y muchas veces no viene de ningún lado. Esto es lo que creo yo. Muchas gracias.
Perfecto, Cristian, perfecto. Hemos apurado un poquito más a Cristian porque ha participado 2 veces y una de las veces que participó se me borró el vídeo y además hizo una participación muy guapa y no la pude recuperar. Así que por eso hemos dejado un poquito más a Cristian, que además el hombre, por eso, había que dejarlo. Tenemos a Hechicero, que no hemos hecho la prueba de sonido, no sé si estará por ahí o no estará por ahí. Así que te voy a preguntar, Hechicero, si llevas escuchando el tema, si sabes de qué estamos hablando, y si no lo sabes, pues te hago la pregunta. Dime algo, Hechicero. Pues nada, ahora sí, buenas tardes a todos, que no sé si lo dije antes. Hombre, es que, a ver cómo te lo diría yo creo que es un poco cultura de lo que, el camino que está llevando la sociedad, y es que últimamente cada vez la gente va más a su bola. Hay que reconocer que la gente va más a su bola, y eso implica también en el cuidado del material. Yo tengo la idea de que el material hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque al final es tu herramienta de trabajo, y es la herramienta que te está permitiendo ganarte la vida, en el caso del camión. El resto del material, pues exactamente lo mismo. Si son cosas que tienes que utilizar, lo suyo es tenerlas cuidadas, funcionales, etcétera. Por 2 motivos. Primero, porque lo vas a usar y lo quieres usar en perfecto orden de funcionamiento. Y segundo, porque si lo dejas romper, al final la avería es más cara. Si yo tengo un problema en una rueda, el día que me reviente esa rueda, la avería va a ser más cara. Ayer mismo. Aunque no tenía problema, es decir, que yo chequeé el camión todos los días y no vi nada. Pero es un ejemplo. Es una rajita de la cubierta y dices, esto tira. Y a lo mejor a las 2 horas te ha reventado una rueda. Yo creo y soy partidario de cuidar el material, sobre todo porque tú estás ahí trabajando gracias a la inversión que alguien ha hecho en ese material. Perfecto. Pues nos vamos ahora con Gonzalo, que lo conocéis a todos de sobra. Gonzalo, que me interesa mucho por su punto de vista, porque Gonzalo es una persona que es autónomo y puede contratar a alguien, y el mantenimiento de ese camión que le deje a esa persona pues le puede conllevar ganancias o pérdidas. Gonzalo, si estás en línea, cuéntame. Un segundín, que entra Gonzalo. Un segundín. Gonzalo, se cortó. Dale, de nuevo, porfa. Buenas tardes por ahí, espero que salga nada. Que digo que yo creo que hay 2 factores muy importantes. Uno es un poquito las personas, que hay gente que es muy dejada, cuando enganchan una plataforma, la ven como está, si está deteriorada, pues para el siguiente. Hay mucha dejadez. Y luego también un poquito la experiencia de la gente. El no todo vale. Que la plataforma rueda, ya vale. No, frenos, esto y lo otro. Y pasan las cosas por eso, por poco mantenimiento, por dejadez y un poquito por inexperiencia y desconocimiento. Es lo que pienso yo. Y luego las grandes flotas, esas plataformas que las enganchan pues X gente, cuando se las pasan unos a otros, que si la gomita del aire, de donde engancha las mangueras, que si esto, que si lo otro, esas cosas, es raro que no tengan las gomitas mal o tengas algún problema con alguna plataforma cuando anda mucha gente con ella. Ese es el gran problema, la dejadez y que te pasan a ti la bola, y ese es el gran problema. Venga, creo que resumo bien ahí. Gracias, Gonzalo, se ha escuchado perfecto, tío. Pasamos a Jimmy. Jimmy, si andas por ahí, cuéntame. Bueno, pues buenas tardes para todos los compañeros de sello y todos los seguidores del canal 12 Ruedas de YouTube de Christopher. A ver, mira, yo por mi experiencia en mi empresa está pasando igual. Ya es la segunda vez, que primero fue por WhatsApp y ahora ya ha sido un correo electrónico de que está habiendo mucha dejadez en cuanto a material, tanto remolques como tractoras, como todo.
gente, ¿qué pasa? Llega a dejar un remolque y si tiene el próximo que llegue se los encontrará. Y las cintas todas tiradas de cualquier manera por allí, cantoneras, bueno, todo lo que es el material de sujetar material a la hora de cargar un remolque o tal. Y bueno, esta vez ya han puesto que por el correo electrónico de que se van a tomar medidas. El remolque siempre llevo el mismo, o sea, es muy raro que yo lleve uno de esos remolques, pero la gente llega y lo deja allí tirado y lo que te digo, y el próximo que llegue se los encontrará. Esta empresa no pone ni un mínimo problema en cuanto a hacer reparaciones de remolques, cambiar ruedas, lo que haga falta. A más lo cuadran para pararlo, y si no lo pueden parar y tienes que reparar tú en el momento porque hayas tenido algún problema, te pagan la paralización, etcétera, etcétera. O sea que facilitan el mantenimiento de tanto las tractoras como los remolques. Pero ya te digo, y aquí no son críos los que hay trabajando, que son gente que lleva muchísimos años. Pero la dejadez, la gente pasa de todo, tío. La gente no se hace cargo de lo que vale el material. Entonces yo fui autónomo unos años y sé lo que duele en el bolsillo cada reparación que hay. A más luego lo que pasa es que llegas y si tú no puedes cargar o lo que sea por cualquier problema de remolque, tú estás quedando mal con el cliente y eso no repercute en la empresa. Y bueno, yo lo que veo es que la gente le da igual 8 que 80. Perfecto. Jimmy, nos vamos a ir con Quique, que está en la línea esperando que llegue su barco, que ha ido a la isla de los piratas. Así que, Quique, si estás en línea por ahí, cuéntame. Buenas tardes a todos. Efectivamente estoy esperando el barco pirata para cruzar donde tengo que ir, ¿no? Nada, las empresas, pues bueno, la mía, yo hablando de la mía, bueno, la mía está, todo el material está bien cuidado, si hay un pequeño golpe se dice, no pasa nada, pilotos y demás se arreglan sin dejar pasar un día tan siquiera, cualquier fallo se arregla rápido. Las demás empresas, como no conozco, no puedo hablar, ¿no? Pero sí que es verdad que los camioneros deberíamos de avisar a la mínima, ¿no? El mínimo fallo que tenga el camión o lo que veamos, para poder subsanarlo lo antes posible. Y nada, como no tengo mucha experiencia todavía en empresas, pues tampoco puedo opinar mucho, la verdad. Buenas tardes a todos. Gracias, Quique, gracias. Espero que tengas un buen día ahí en Inglaterra. Déjame la puerta abierta, que voy para allá en breve. En una hora estaré llegando al tren. Bueno, tenemos por aquí a Luquín, que no sé si está en línea, no sé si sabe de qué va hoy el tema, no sé si sabe que estamos grabando, así que le vamos a preguntar. Luquín, ¿andas por ahí? ¿Estás en línea? ¿Sabes de qué va hoy? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todos. Sí, Christopher, estoy aquí. No sé si me escucha bien. Todo bien, Luquín. Bueno, pues estamos grabando un especial suscriptores y te pregunto si sabes de qué va hoy, porque no sé si estabas cuando hemos hecho las pruebas de sonido y cuando hemos empezado a grabar, así que te pregunto si sabes de qué va el tema, y si no lo sabes me lo comentas y te lo digo y contestas ya. Sí, pasa que estoy tomando una llamada y bueno, estoy ahí un poco ocupado con el tema laboral. Bueno, yo, de acuerdo a la pregunta que ha formulado, yo creo que por parte de los dos, ¿no? Sí que es verdad que la empresa quiere cuidar su maquinaria, que esté limpia, que estén en condiciones, que se informe de las cosas que tienen. Yo, por ejemplo, particularmente en mi empresa, yo tengo un parte donde cada viaje, si veo alguna anomalía de rueda, de freno, de cualquier historia que tenga, alguna fuga de aire, se notifica, algún roce, se hace el parte y se entrega a la empresa para que tu descanso pueda solucionarlo cuanto antes. Sí que es verdad que también depende de cada conductor, de la dejadez, a la hora de la limpieza igual. Hay gente que lleva el camión muy bien, porque al final estamos mucho tiempo en la cabina y es como nuestra casa, pero también creo que las empresas
tendrían que proporcionarnos todo ese material, todos esos utensilios de limpieza. No te voy a decir que me dé un pinito para que huela bien mi camión, porque eso ya es personal, pero sí algo básico como un kit de limpieza para que no tengamos que gastar nuestro dinero en comprar productos que a lo mejor no sean adecuados para distintos tipos de tapizados que hay, ¿no? Que hay gente que no sabe cómo limpiar un asiento de baño, cómo pasarle al salpicadero con un producto con otro, o mancha. Y bueno, yo creo que eso, que es por parte de los dos, digamos. El empresario cuida su herramienta porque le cuesta y también le gusta tener un empleado que la cuide. Pero bueno, hay que, eso, también proporcionarle los materiales suficientes para que el hombre pueda tenerlo también en condiciones, sin gastar de su dinero, digamos, en algo que no es suyo, ¿no? Perfecto, perfecto, Luquín. Ruteando con Luquín, que es el canal de YouTube de esta persona. Así que aquellos que estéis viendo este vídeo, ya podéis estar buscando en la lupita Ruteando con Luquín, y ahí veréis sus vídeos. Se dedica a vender sandías cuando no le descargan, el tío. Bueno, esto es una broma interna. Venga, pasamos a Mario, que no sé si estará en línea, no sé si habrá escuchado el tema, y le preguntamos a Mario, ¿qué opinas del tema? Cuéntame. Bueno, ha habido un pequeño lapsus de silencio porque Mario está en línea, pero no ha podido escuchar o no puede hablar, una de dos. Pasamos a Ovidio, que también es autónomo, a ver si puede el hombre, porque el tío este es que no para, se mueve más, madre mía, iba a decir una barbaridad, se mueve mucho el tío. Ovidio, ¿andas por ahí? Sí, buenas tardes aquí a todos. Estaba aquí, me subí hace un momento, pero bueno, más o menos el tema sé de qué va. Si quieres te contesto ya directamente. Dale, sin miedo. Venga, pues un saludo para todos. Y nada, eso yo creo que depende también de las empresas y de la gente. Es que es un tema complicado, porque hay empresas que son también ellas muy dejadas, pero la verdad que la gente es bastante dejada, porque tú, si te dejan un camión, oye, engancha esta plataforma, lo primero que tienes que hacer es revisar y antes de marchar, informar a la empresa, oye, que le faltan los pilotos, oye, que esta atleta, oye, que esto tal, pero muchos se enganchan, coño, rueda, ¿puedo llegar? Bueno, pues tiro, y el siguiente que la coja, que se arregle. Y como decía un compañero ahí atrás, lo mismo, desamarran y dejan las cintas tiradas por el suelo y todo, pero entonces tú cuando la coges, tienes que informar a tu jefe o a quien corresponda, oye, ¿quién fue el que ha cogido esta plataforma? No es chivarse, es porque las herramientas hay que llevarlas bien. ¿Quién fue el que anduvo con esto, que lo dejó de tal manera? Ya está. Pero bueno, también hay empresas que dejan mucho que desear, ¿eh? Que hay gente que es dejada por culpa de las empresas también. Perfecto, vídeo. Se te ha escuchado genial, como siempre. Parece que vienes montado aquí conmigo. Pasamos a Tony Viqueira. Tony Viqueira desde Galicia. A ver qué nos puedes contar. ¿Qué opinas tú del tema este? Yo veo que tiraría por dos factores, tanto por la empresa y por el asalariado. Tú, como asalariado, si quieres, al revés, tú como jefe, si quieres que un empleado te haga bien las cosas, dale unas buenas condiciones. El asalariado, si está contento, te va a cuidar el material y te va a llevar la mercancía de punto A a punto B. Y el asalariado, si es un irresponsable, pues no hay por dónde engancharlo. Por muy bien que lo trates, por muy bien que lo cuides, el tío, si está de no querer cuidar la mercancía, el camión, el conjunto, te lo revienta y ya. Así de claro. Muchísimas gracias, Tony, se te ha escuchado perfecto, macho, de verdad. Y pasamos a otro Tony, a otro Tony de Zaragoza,
A ver si estás en línea, Tony. Cuéntame. Buenas tardes a todos. Pues a ver, yo creo que va mucho con la persona, con el ser de cada persona. Hay personas que les gusta cuidar más las cosas, tenerlas bien mantenidas, llevarlas limpias y en condiciones. Hay personas que pasan de todo, lo mismo les da que esté estropeado, que funcione, que no. Y estas personas sí son así con el material de trabajo y son así con sus cosas propias de su vida privada. También hay empresas que te lo ponen más fácil que otras a la hora de tener o de cuidar las cosas. Porque si tú le estás diciendo al jefe, oye, he roto este piloto, he roto este piloto, y tu jefe pasa de ti, pues al final te cansas de avisar las cosas y dices, oye, el que venga detrás que arree. Pero básicamente, el cuidar las herramientas, bien sea el camión, la tractora, el semirremolque, el ordenador, el teléfono móvil de la empresa, lo que sea, va con la persona. A mí personalmente me gusta tratar bien las cosas y mantenerlas en buen estado el mayor tiempo posible para que duren cuanto más tiempo mejor. Perfecto, Tony, que era el último de la fila, como un burro amarrado a la puerta del baile. Venga. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos porque le vamos a dar una vuelta más y empezaremos de abajo hacia arriba. O sea que el primero serás tú de nuevo, Tony, de Zaragoza. Así que no te vayas muy lejos. Volvemos en ya. Y bueno, ha llegado Mario, que Mario tenía un problema de cobertura, así que le vamos a dar paso para que nos responda a la primera pregunta, a la primera cuestión. Así que dale, Mario. Bueno, yo lo que pienso es que la gente sí pasa olímpicamente de todo y les da igual que el camión esté cuidado, que no, que no sé. En mi experiencia personal, yo el camión que llevo ahora mismo le cogí con 2 meses y medio y bueno, pues tuve que llamar a la oficina y decirles que o llevaban a limpiar ese camión o yo no lo cogía. Se me quedaron las manos pegadas al volante negras, un nuevecito. O sea que, no sé, yo soy de la vieja escuela y aparte el camión es mi casa, o sea que hay que cuidarlo un poco.
Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a darle una vuelta al tema y voy a dar paso a Quique, que creo que iba a embarcar ya mismo, así que Quique, estás ahí. ¿De qué va la vuelta de tuerca? Bueno, resulta que Tony de Viqueira lo ha dicho, lo ha dejado un entrevelo ahí, que claro, si el conductor está bien tratado, te va a cuidar el material, ¿vale? ¿Creéis que esta dejadez es problema de las condiciones laborales? Me explico. Puede ser que tú, por ejemplo, que vas a kilómetros, te preocupes más de andar que de revisar esto, y yo ya tiro que esto se mueve, y como voy a kilómetros no gasto el tiempo en el taller porque no me lo van a pagar. O si no vas a kilómetros, ¿vale?, tampoco te lo van a agradecer, o bueno, o tu sueldo no es suficiente como para preocuparte de estas ciertas cosas. ¿Qué opináis acerca de esto, Quique? Hola otra vez. Pues mira, razón llevas. Prácticamente el 95% de los conductores asalariados pues pasan un poquito olímpicamente, ¿no?, lo que diga su jefe, ¿no? Solución, claro que la hay. Se pone una bolsa anual, ¿no? Cada conductor se le ingresa un dinerito y a final de año se le reparte el dinerito al conductor si ha hecho las cosas bien, si el camión lo mantiene limpio, si no ha tenido percances, y la gente se motivaría bastante más a procurar llevar bien el camión, no tener percances, hacer las entregas a tiempo. ¿Y por qué sucede esto? Porque sucede que hay muchos camioneros dejados, ¿no?, y pasan de la empresa, pues básicamente por el sueldo. Si a ti te pagan bien, tú no te vas de esa empresa en la vida. Y eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Quique. Ya vamos hablando a ver cómo te va a dar la travesía. Recuerda, modo avión del móvil una vez que salgas del puerto, ¿eh? Pasamos ahora en orden inverso en la lista que tengo yo aquí y nos vamos con Tony de Zaragoza. Tony, dale. Buenas tardes de nuevo, compañeros. Y a ver, pues por un poco a lo de antes, va con cada persona. Al que le gusta cuidar las cosas, lo va a llevar medianamente bien. Cierto es que si en la empresa te están cuidando, no te pagan bien y tú estás quemado, pues vas a pasar del tema. Vas a pasar del tema y vas a decir, oye, para lo que cobro, así se queda. Que se preocupe quien se quiera preocupar, que se preocupe el jefe. Pero si estás medianamente contento, cobras bien, tu jefe te respeta, pues tú te vas a preocupar de llevar las cosas en condiciones. Y es lo que ha dicho Mario, que no ha sido Mario, el camión es como nuestra casa, pasamos muchas horas dentro de la cabina. Así que, en mi caso particular, yo me tengo que sentir a gusto. Yo no puedo ir en la cabina y que esté toda llena de mierda, o no puedo. Es en mi caso particular. Yo en la empresa estoy bien, me tratan bien y me preocupo porque el camión esté bien. Si tiene algún fallo lo comunico, porque estoy bien. Si estuviera hasta las narices, pues seguramente pasaría del tema, igual que pasan otros muchos en otros lados. Pero, en fin, vuelvo al principio. Va con la persona, cuidar las cosas va con la persona. Hay personas que son cuidadosas y hay personas que son muy dejadas. Perfecto, Tony, muchas gracias. Pasamos a Tony Viqueira, que ha dejado en su primer comentario que parece que ha hecho spoiler, casi. Tengo que recordar que nadie sabe de lo que se va a hablar hasta que no llega el momento de la grabación, ¿sabes? Y Tony lo dejó ahí, ¿no? Que si tú estás a gusto, pues lo tratas bien. ¿Alguna otra cosita que puedas contarnos, Tony Viqueira? Dale. Pues mira, muy fácil. Si estás a gusto, tú cuidas el material. Si, por ejemplo, otro ejemplo muy claro que tengo, a ti te contrata, te pone un camión que te deja tirado en todos los lados, eso no hay dinero que lo pague. Eso te da para coger y largarte de la empresa. Después hay otras cosas, pero bueno, el camión, si tú estás contento, el camión lo tienes que dejar impecable, eso está claro.
y si la empresa no te habla de malas formas, no te está quemando por todos los lados, tú el camión no lo tienes por qué tener mal, vamos, no lo tienes por qué tener reventado por todos los lados. Y si eres un tío ordenado, ya te preocupas también de tener el camión en condiciones, porque es lo que dicen los compañeros ahora. Es en donde te pasas a lo mejor, pues no sé decir, como mucho, como poco, te pasas como 15 días, 3 semanas fuera de casa, que estás en él, es tu segunda casa. Pues muchas gracias, Tony, muchas gracias. Y pasamos a Ovidio, a ver si estuviera en línea, si no se ha bajado a amarrar, a desamarrar, porque jolín. Estate quieto, Ovidio, estate quieto. Dale, Ovidio, dale. Sí, buenas de nuevo, estamos por aquí. Sí, va relacionado según cómo te tratan. Claro, si estás en una empresa que te trata mal y eso, la gente por eso se suele dejar más. Pero bueno, también influye la persona, porque yo si estoy en una empresa que me trate mal, cojo y me piro. Que yo la herramienta no tiene culpa de cómo sea mi jefe. Y claro, mucha gente se deja por eso, porque están quemados, porque no cobran como deberían o no los tratan como deberían. Pero al final depende de la persona. Pues muchas gracias, Ovidio. Da una cosita ahí que ha dicho que si no está a gusto se va, que la herramienta no tiene culpa, ¿vale? Y es la verdad, es así. Bueno, pues de Ovidio pasamos de nuevo a Mario, ya con esta segunda intervención. Así que cuéntanos, Mario. Mario de momento pues ha debido perder cobertura. Antes tenía problemas de cobertura, así que vamos a pasar a Luquín. Si andas por ahí, Luquín, cuéntame. Sí, buena de vuelta. Bueno, yo creo que eso depende de cada persona, ¿no? O sea, yo por más que esté muy mal en una empresa, pero si mi principio es que yo soy una persona ordenada, que me gusta la limpieza, que me gusta tener mi vehículo, mi habitáculo en condiciones, por más que yo esté mal en la empresa, yo no voy a poder viajar con un camión lleno de mierda. Entonces, por más mal que me traten y más mal que esté, y porque me tenga que quedar por las circunstancias de cada uno, que sea en la empresa, yo mi camión por dentro, por lo menos la cabina, que donde voy a estar yo, lo voy a intentar llevar lo más limpio y curioso posible. Entonces no quita, depende de cada persona. Si ya sos un poco cochino y tal, pues también te sumará de que si estás quemado con la empresa o lo que sea, lo lleves todo hecho una mierda. O sea, yo tampoco cuando termine un viaje voy a agarrar y voy a ensuciar el camión porque me lleve mal con la empresa, ¿entiendes? O sea, más o menos no sé si se entiende lo que estoy diciendo, es muy parecido a lo que ha dicho Ovidio. O sea, no tiene culpa la herramienta de trabajo y con la que vas a trabajar tú y vas a vivir en ella. Entonces, es un poquito todo eso. Perfecto, Luquín, perfecto, entendido. Ya no solamente la limpieza de la cabina, no, es también la dejadez cuando encuentras algo roto en el semirremolque o sucio en el semirremolque o algo deteriorado, ¿no? No solamente la limpieza de la cabina en sí, ¿no? Porque es donde vivimos nosotros. Vamos a pasar a Jimmy, a ver si andas por ahí, Jimmy. Minuto y medio, ¿eh? Que te tiro de las orejas. Venga, dale. Venga, por aquí ando. A ver, yo me considero que soy un profesional. Yo, si tengo alguna discrepancia con la empresa en las que he estado, yo jamás he dejado de hacer mantenimiento al vehículo en cuanto a remolque y tractora, ni a la limpieza del mismo, ni nada de nada. O sea, a ver, los problemas que tengas con la empresa los tienes que solucionar en la oficina. Pero bueno, cada uno es como es. Eso va en la persona y el que es dejado, da igual que cobre bien que mal. Perfecto, Jimmy. Copiado todo. Nos vamos a Gonzalo, a ver si estuviera en línea el hombre. Gonzalo, dale caña. Buenas tardes de nuevo. Mira,
lo que ha dicho Jimmy, el que es un dejado es un dejado. Y si trabajas en una empresa que también es de dejados, pues ya tienes el cóctel perfecto. Pero si a ti te tratan bien y ves que estás reconocido por la empresa, todo lo que hagas mal contra la empresa va en contra tuyo. Es lo que opino. Pero si eres un tío a carta cabal, yo creo que las empresas, pues eso, se portan bien con... Habrá gente aprovechada, pero siempre habrá empresarios que vean que hay una diferencia entre choferes y ven que hay gente que cuida mejor las cosas que otros. Eso es lo que dejo ahí. Perfecto, Gonzalo, como siempre. Hechicero, vamos contigo. Estás en línea, dale. Estoy aquí en línea y voy a dar un punto de vista común, ¿no? Que es el que depende de cada persona, y voy a dar otro pequeño punto de vista, ¿no? Le vamos a dar una vueltilla, ¿no? Con la empresa. Es decir, ¿tú con qué condiciones has entrado y has aceptado? Has aceptado, o sea, si en el momento tú has aceptado el trabajo, has aceptado el mantenimiento de llevarlo decente, etcétera, etcétera. Entonces ya es parte de tu trabajo, estás obligado a ello, ya no va con la persona, ya va con que tú has aceptado esas condiciones. Evidentemente, en un sitio donde estás contento, lo vas a hacer más alegre. En un sitio donde no estás contento, pues lo vas a hacer a desgana, o no lo vas a hacer. Pero entonces, ¿por qué has aceptado esas condiciones si no son las que quieres? No sé, es por darle también una vueltilla diferente al tema. Pero el motivo número uno es la persona y luego la profesionalidad, como bien ha dicho el compañero Jimmy. Si te consideras profesional, haces bien tu trabajo, estés bien o no. Porque eso nos ha pasado a todos. Hemos estado en un sitio a disgusto, pero yo donde he estado a disgusto, hasta el último día, he hecho mi trabajo de la manera más profesional que conocía. Y así lo veo yo, esta vuelta de tuerca que le has dado, Christopher. Perfecto, buena observación, hechicero. Vamos a pasar, no sé si está de las Heras, si ha pasado por aquí, ya me comentó que andaba liado. No sé si está de las Heras, cuéntame. Bueno, el señor de las Heras, pues ya me avisó, dice, voy a estar muy liado, pero bueno. Adolfo, te tocó. Dale caña. Pues nada, hola de nuevo. Mira, yo quería matizar una cosa, y es que la gente no estamos teniendo en cuenta una cosa. Nosotros somos unos profesionales y se nos contrata como a tal y tenemos que actuar como a tal, independientemente de que la empresa sea la que sea. Tenemos unas tareas que hacer y en las tareas todo el mundo que es chofer profesional y además compartimos carretera con otras personas que van con nosotros. Un mal remolque, algo que esté en mal estado, perjudica no a nosotros, sino a las demás personas que comparten carretera con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser un ejemplo. Y un camión mal atado, o las lonas mal atadas, pilotos rotos, da una imagen de no profesional. Entonces, ante todo, yo siempre he tenido en cuenta ser profesional, me lleve bien o mal con la empresa. Sobre todo está mi actitud, mi categoría profesional. Y yo donde voy me vendo como profesional. Yo no puedo exigir que me se trate de una manera cuando yo mismo no estoy cumpliendo con mis creencias. Entonces, yo tengo eso muy claro. Me lleve bien o me lleve mal con la empresa, ante todo me gusta llevar la cabeza alta. Y en eso están las labores de cuidar el camión. Muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Acaba de entrar Rafa Canete. Así que le voy a preguntar, Rafa, estás en línea, ¿sabes de qué va hoy el tema? Bueno, de momento Rafa no contesta porque no habrá pillado cobertura del todo. Andrés, venga, dale caña. A ver si estás por ahí. Pues, a ver, ahí depende de la persona. Yo sigo opinando como los compañeros, que depende de la persona. Y somos profesionales, somos muy buenos, pero hay gente muy dejada. Muy dejada.
que aunque le paguen bien, va a seguir siendo un tejado, da igual, es que depende de la persona. Entonces no hay nada mejor que un profesional, una persona que sea limpia, que sea ordenada, que se organice bien. Eso al final, a la larga, ahorra tiempo y dinero. Y nada más. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ver si Canete ha cogido línea. Si estás por ahí, Canete, manifiéstate. Yo creo que más que nada está en la persona. Está en la persona, más que te paguen o no te paguen, porque si la persona es cuidadosa y tal y le gusta tener sus cosas bien, tampoco se va a fiar mucho si no lo haces porque te lo agradezcan ni nada por el estilo, lo haces mayormente por tu seguridad y por tu bienestar. Creo que mayormente es por eso. Perfecto, perfecto. Bueno, pues creo que ya no ha entrado nadie más. Acabamos la segunda vuelta. Y nada, toca a ver qué me están mandando. Vale, si no he llegado todavía a Inglaterra ya me están mandando para abajo. Vamos a tocar con la despedida rápida, ¿vale? Entre otras cosas porque yo estoy ya cerca del tren y luego ya no voy a poder ni grabar ni nada. Así que os pido un saludito y un hasta luego a todos por orden, como siempre. Andrés, venga, hasta luego. Pues nada, como siempre, compañeros y compañeras, como siempre un placer, y aquí estamos en el canal de Christopher, 12 Ruedas Cello. Bienvenido. Canete, que tú según has entrado ya te estás despidiendo. Di hasta luego, aunque sea. Bueno, pues nada, aunque no es políticamente correcto, esto ha sido un rápido metesaca, aunque luego Christopher me eche la bronca. Que tengáis un buen día y nada, ha sido la experiencia corta hoy. Nada, es políticamente incorrecto, pero no es censurable. Adolfo, venga, un hasta luego. Pues nada, compañeros y compañeras, como siempre desde aquí desde Cello hemos dado hoy nuestra opinión y nada, ya comentaréis en la línea de comentarios del canal de Christopher, y un saludo hasta siempre y os esperamos. Gracias. La verdad que Adolfo me vende muy bien, me vende muy bien. Hechicero, nos dices hasta luego. Por supuesto. Hasta luego, y suena mejor hasta la próxima, porque seguro que habrá una próxima. La verdad que hoy ha estado muy interesante, las preguntas, Christopher, así que esperemos pronto hacer una nueva grabación. Nada, saludos a todos los suscriptores y a todos los compañeros de por aquí. Hasta pronto y hasta la próxima. Gonzalo, cuéntanos, nos dices hasta luego. Diría hasta dentro de un rato, porque pasa poco tiempo sin 12 ruedas que estén las antenas. Venga, aquí os esperamos en el canal de 12 Ruedas, un canal de andar por casa. Un saludo a todos. Esa coletilla que tiene Gonzalo, que me gusta mucho, un canal de andar por casa, porque la verdad es que sí, no es un canal muy serio, es un poco diferente, ¿no? Gracias, Gonzalo. Nos vamos a Jimmy, nos dices hasta luego. Venga, pues como siempre, Christopher, muchas gracias por dejarme participar. Y nada, que se anime la gente, se pase por Cello. Además hay un grupillo de gente guapa todos los días. Y que sigan el canal 12 Ruedas, que es muy didáctico. Y como digo yo, el señor Christopher es el profe. Gracias, Jimmy. Me vas a sacar los colores. Gracias. Luquín. Ruteando con Luquín, que es el canal de este señor. Luquín, nos dices hasta luego. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que están viendo
este tipo de directo está haciendo Christopher. Muchas gracias también a Christopher por permitirme estar aquí, que sea expresando mis opiniones. Y bueno, y nos vemos en el próximo directo que haga Christopher. Un abrazo para todos. Gracias, Luquín. Mario, nos despedimos. Puesto, pues un placer colaborar contigo, Christopher, y nada, suscribiros al canal que algo aprenderéis. Hasta luego, buena ruta. Gracias, Mario. Y yo también aprendo, ¿eh? Yo también aprendo porque ya en más de un vídeo me han dejado comentarios como no, eso no es así, tal. Y luego lo he revisado y es verdad y he tenido que modificar el vídeo. O sea que yo también aprendo. Ovidio, nos decimos hasta luego. Siempre, como no, un hasta luego y hasta siempre. Saludo a todos los suscriptores y ya estáis tardando en descargamos la aplicación de Cello, que hay gente guay por aquí. Siempre, como dicen por ahí la gente, siempre se aprende algo. En este oficio siempre estamos aprendiendo. Un saludo a todo el mundo. Tony Viqueira desde Coruña. Era Coruña, ¿verdad, Tony? Perdóname la laguna mental. Nos dices hasta luego. Bueno, una tarde muy interesante. Invito a todos a que entren en Cello, que entren al canal 12 Ruedas en YouTube. Y se me ha hecho muy corto lo de esta tarde. Se me ha hecho muy corto. Feliz tarde, feliz ruta. Y esperemos que haya un próximo muy rápido. Muchas gracias, Tony, muchas gracias. Y pasamos al último de la fila. Aviones plateados surcando los tejados. No sé si era así la letra. Tony, de Zaragoza, dale. Hasta luego. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias por concederme el honor de cerrar conmigo. Ha sido un placer. Espero que lo repitamos pronto. Algo así, algo directo de estos. Ha sido muy ameno, muy entretenido. Y daros las gracias a todos porque de todo el mundo se puede aprender. Pues lo dicho, hasta pronto. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Luego ya os voy repartiendo los 5 euros que habíamos quedado por decir que se suscriban la gente al canal y todas esas cosas que habéis dicho, ¿vale? Creo que habíamos quedado 5 euros, ¿no? Y... no, es coña, no está cobrando nadie, que seguro que hay de Hacienda ahí alguno escuchando, pues eso están cobrando en negro. Bueno, señores y señoras, porque también tenemos un 2% de visualizaciones de género femenino según me dan las informaciones del canal, así que a vosotras también un gran saludo, por supuesto. Aquí nos despedimos. Yo estoy ya a 10 kilómetros de entrar al tren para pasar por el túnel de la Mancha hacia Inglaterra. Ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.